Good morning Game Dev, o buenos días Game Dev. Esta grabación la estoy haciendo precisamente al despertar como de la manera acostumbrada, sino porque ocurrió un asunto bastante interesante que, bueno, digamos que esta narración empezaría con: te encuentras en una taberna, si fuera Dungeons and Dragons, o recibes una llamada por la madrugada, si fuera Cyberpunk. Bueno, ya saben lo que quiero decir, el inicio de algo nuevo. Bien, pero para hacer más emocionante este asunto, bueno, de hecho ahorita estoy grabando porque no hay demasiado ruido de la fauna en torno al centro de operaciones. Aunque no es completamente silencioso, tal vez se cuelguen algunos ruidos indeseables. Bueno, para que me entiendan un poquito de cómo va a ser este asunto, les voy a platicar la historia del tanque de guerra. Bueno, no la historia tal cual, sino por qué el tanque de guerra le llaman tanque. Bien, resulta que durante la Primera Guerra Mundial llegó un momento en que se llegó a un punto muerto. Todo eran trincheras y francotiradores. En el momento que alguien sacaba la cabeza de la trinchera, ¡pum!, se acababa la guerra para él. De modo que las batallas eran muy lentas. Era más probable que los soldados murieran de hambre atrapados en sus propias trincheras a que cayeran en combate. El que un grupo de soldados lograra entrar a una trinchera enemiga para pelear era una cosa bastante rara. Así que había que darle algo de dinamismo a esas batallas. Uno de los bandos, no recuerdo de momento cuál era, pero seguro lo encuentran en la Wikipedia, pensó, bueno, no dijo abiertamente porque había muchos espías, que tenían que inventar algo para poder moverse de trinchera en trinchera sin miedo al fuego de los francotiradores. Y ahí fue donde empezó una campaña de mentiras y troleos. Pusieron a sus ingenieros a construir una máquina capaz de mover varias toneladas sobre terreno difícil. Y cuando alguien preguntaba que qué demonios eran esas maquinotas, los constructores decían que eran tanques de agua, que era un vehículo para mover grandes cantidades de agua. Bueno, para los que no tienen mucho conocimiento de física, el agua pesa mucho. Aproximadamente 1 litro de agua pesa aproximadamente 1 kilo, de modo que un pequeño tinaco casero puede rondar 1 tonelada. Ahora imagínense lo que pesaría el típico camión pipa que pueden encontrarse en la calle. Fácil puede pesar más que un camión mucho más grande que él. Bien, por eso se necesitaba un vehículo muy poderoso y que se pudiera mover por terreno accidentado, cargando tanques de agua. Y la historia era: muchos espías dijeron, bueno, pues esa cosa va a mover inofensivos tanques de agua, no deberíamos de preocuparnos demasiado por ello. Probablemente también los ingenieros creyeron que estaban construyendo tanques de agua para evitar filtraciones. Filtraciones de información. Las filtraciones de agua, chiste barato. Probaron este artilugio inclusive con pesados tanques llenos de agua y los hicieron correr sobre territorio accidentado. Cuando las pruebas fueron del todo satisfactorias, dijeron: rumben al demonio el agua, pónganle más blindaje encima y un cañón. Este cambio lo hicieron de última hora y apenas estuvo el cañón en su lugar, lo lanzaron en contra de las trincheras. Trincheras que, dicho así, sirvieron de su propia tumba ya hecha para los que estaban ahí dentro. Bien, esta historia va a ser muy similar a la del tanque. Va a tener un pequeño giro al final. Bueno, eso si no me auto-spoileo yo mismo, o se llega a colgar al... Bueno, eso si no me auto-spoileo yo mismo. Así que este pequeño proyecto va a ser sobre... ¿cuál sería el término para no meterme en malentendidos? Programación de sistemas retro. Verán, para quien recuerda aquel viejo audio sobre los emuladores, se discutía la legalidad sobre ellos. Técnicamente los emuladores no son ilegales. Lo que es ilegal es distribuir videojuegos con derechos de autor vigentes sin permiso. Bueno, al menos eso era antes de la DMCA, Digital Millennium Copyright Act, que volvió delito la ingeniería inversa en ciertas jurisdicciones. Pero, suponiendo que no hayamos hecho nosotros el emulador y que programemos en él lo que nos dé la gana, lo que hagamos en eso sería completamente legal. Claro, mientras nuestras creaciones se quedaran en el emulador, podríamos distribuirlas alegremente por donde queramos. De preferencia por el internet. Chiste muy complicado de explicar. Tal vez el único pero sería que a la hora de distribuir no nos metiéramos a ningún canal del que no tuviéramos derecho. Como lo que pasó con el Homebrew Channel en el tiempos del Wii. Entonces pequeña nueva aventura o campaña se me hace que, así como de cierto lado del multiverso de los videojuegos, bueno, que no es precisamente de los videojuegos por ahora, utilizan terminología de manga y anime,
Aquí debería de utilizar terminología de videojuegos. Así que a esta pequeña aventura, estas aventuras las llamaré campañas. Esta nueva campaña, si es que logro terminarla, consistirá en programación de videojuegos para consolas antiguas que probablemente solo existan ya en emulador. No me voy a meter con los derechos de autor de nadie, de manera oficial, y tal vez logre algo al respecto. Bueno, de hecho creo que no debería de hacer demasiadas declaraciones técnicas porque eso sería una confesión grabada de una violación de un EULA, contrato de licencia de usuario final. Creo que debería de leer detenidamente esos contratos antes de tocar ciertos archivos. Pero hasta donde sé, el uso que le pienso dar a esas tecnologías y herramientas es completamente legal. Al menos en la parte de derechos de autor. Así que quitándole lo que me podría comprometer en un EULA, End User License Agreement, seguro va a ser esto una experiencia de la que voy a poder aprender mucho y perfeccionar mis habilidades que son bastante perfeccionables hasta ahora. Antecedentes. La consola con la que me quiero meter no me es completamente desconocida. Pues en su tiempo programé muy poco tiempo, tengo que contar esa historia alguna vez. Bueno, seguido la menciono, pero no he contado la historia completa. Bueno, no entremos en detalle, solo digamos para la gente que sabe de computadoras y consolas, programé una consola portátil con un procesador ARM 920T y tal vez las consolas a las que les vaya a meter mano a nivel emulador tienen un procesador muy similar. Dato inútil, este tipo de tecnología a la fecha se usa en algunos modelos de teléfonos móviles. Así que tampoco va a ser recurso desperdiciado y tal vez algunas de las herramientas que ya tengo sirvan ahí. Hay otro detalle interesante con esto de la retroinformática, retrocomputación o como quiera que lo llamen. Hay algo muy valioso en todo esto y es que puedes aprender cosas que de alguna otra manera se hubieran perdido con los años. Pues como saben, considero que desde finales del PlayStation 2 la parte de programación en los videojuegos ha ido en franca decaída. Solamente se utilizan las mejores técnicas de programación al final de las generaciones de las consolas, o cuando de verdad no les queda más remedio. Pero antes eso era desde el principio. Bien, así que volviendo a la misma imaginería de el rol, la historia que se oyó eavesdrop, ¿cómo se traduciría? Se oyó al pasar en la taberna o la voz robótica de una inteligencia artificial por medio del teléfono. Una cosa que sería de llamar la atención es que la entidad que me llamó a esta nueva campaña de modo protegido, tengo que hacer un registro de cuántas campañas van y cuántas frustradas. Hasta ahora, siguiendo la historia del blog de ensamblador, hay varias frustradas, creo que ninguna se terminó. Bueno, digamos que esto era una especie de pequeña oferta de trabajo pagada. No precisamente como un empleo formal, pero sí al nivel de lo que los artistas de internet llaman comisiones. Para mí esto es algo nuevo porque en programación estamos acostumbrados a las comisiones. Casi siempre las comisiones las hacen artistas que tienen algún tipo de necesidad muy importante que cubrir y de ahí salió el modelo de comisionar arte. Bueno, sin contar los antiguos mecenazgos y que en nuestro tiempo han evolucionado en las redes sociales. Y no estoy hablando de OnlyFans, sino de Patreon. Bueno, ¿por dónde empiezo esta campaña? Veamos, ya tengo una computadora lo suficientemente decente para programar tanto en el centro de operaciones como el hoyo normie, y también estoy juntando para el propulsor iónico del Vulture. Allá les explicaré lo que realmente significa eso del Vulture en el mundo de los vivos, pero tiene que ver con mi manera de viajar. Así que mientras no vuelvan a explotar las computadoras en el hoyo normie, que una vez un huracán se llevó 2, un día les contaré cómo las reparé, sí, porque tenían arreglo. Voy a tener el suficiente tiempo y disponibilidad para poder llevar a buen término esta campaña. O como pasa con otras de mis campañas que no llegan al término esperado, pero consigo lo que quiero. Por eso parece que muchas de esas campañas las dejé atrás. A ver, tal vez esta parte no se grabe, pero vamos a tratar de hacer un paralelismo entre el universo de los videojuegos y del manga. Vamos a ver. Cuando se refieren a el manga original, se refieren a la historia original. Así que en los videojuegos puede ser la versión de arcade, de cuando había arcades, que es la parte más antigua de los videojuegos. Ya para hablar de, como dicen, el anime, que es la parte ya más condensada y conocida por el mundo actual, sobre todo por los jóvenes, eso sería más bien el remake o el porteo a consolas. En lugar de hablar de arcos o de sagas, se podría hablar de campañas.
no sé con qué lo podría comparar. Los otakus más clavados le llaman a eso el gaiden, que es como pseudohistorias pequeñas a partir de una historia más grande. En los videojuegos son las misiones secundarias. Y los spin-offs sería más bien un DLC. Esto no es precisamente de asiáticos, pero en el mundo geek se utiliza mucho el término universo expandido, sobre todo cuando están hablando de Star Wars. En los videojuegos se podría ser los mods, o la comunidad de mods. Bueno, el asunto es que, ahora que lo pienso, sin dar mucho spoiler de esta campaña retro, tengo que decir que esto lo esperaba, pero no lo esperaba como parece que va a pasar. Mejor no me spoileo, pero no encuentro un equivalente. Pero hay un punto de unión entre dos universos en esto de los videojuegos. Si hiciéramos un diagrama de Venn, sí, creo que así se llama, en el centro del diagrama tendríamos a los videojuegos. Y alrededor de ese espacio se cruza en el universo de la programación, el universo de decir arte para hacer assets sería demasiado general. Tendríamos que dividir entre la creación de sprites, que es más cercana al dibujo tradicional en papel, el modelado 3D, que tiene más que ver con, ya no digamos esculturas, sino con efectos especiales, que es donde el verdadero modelado 3D empezó. Ya lo había dicho antes, pues, y si no, el que no lo conoce, se dice que lo que pagó el desarrollo de las gráficas en 3D fueron los comerciales de cerveza que ponían latas de cerveza a bailar. Un poquito el cine también. Los primeros avances de gráficas por computadora se dieron en el cine. Y por supuesto la parte artística de la que nadie se acuerda con los videojuegos, que es la de la música. Para los juegos con historia, como los RPGs, también cuenta algo de la literatura. Aunque técnicamente es posible hacer un videojuego RPG sin historia, o con una historia lo suficientemente vaga para que se pueda llenar con diversas situaciones. También se podría mencionar el universo de las matemáticas, pero las matemáticas son un superconjunto de la programación, así que los ignoraremos de momento. Y por supuesto los cranks, o la gente que tiene dinero y recursos pero no se mete directamente a hacer las cosas. Ese término es muy bueno, creo que lo debería de usar más seguido. Bien, ¿por dónde empiezo? De entrada no quiero que me pase otra vez lo que me pasó con el GP32, que hice un gasto muy grande para lograr algo que hubiera podido hacer simplemente descargándome herramientas de internet. Y por gasto grande me refiero a herramientas físicas, no simple software descargable. Bueno, hay que buscar documentos de ese modelo de ARM, creo que era el ARM 7, antes de que Nvidia haga algo imprevisto con ARM, que ya saben que los compraron. A revisar también algunos editores hexadecimales, porque sí, ya sé que cualquier programador debería ser capaz de hacer uno, pero he estado demasiado ocupado ambientando el hoyo normie para poder sobrevivir ahí. Y por supuesto, mantener estas grabaciones. ¿Saben? Y aquí ya me estoy poniendo reflexivo, porque no todos los programas tienen que ser graciosos. Muchas veces cuando me meto en alguna situación de la que no hay opción ni de pelear ni de huir, simplemente me muevo un plano tal que la gente llega a pensar que nunca existí. Algunos llaman a eso ghosting. Sin embargo, eso lo he hecho, no puedo decir que nunca lo he hecho a la hora de programar. Alguna vez así le quedé mal a alguien que quería hacer un juego y realmente no tenía yo nada que hacer con lo que él estaba haciendo. Bueno, también gracias a eso me salvé de un intento de asalto, pero eso de hecho fue un asalto de verdad. Tengo que hablar de esa historia alguna vez. Pero ahora tengo una cosa que no tenía en esos años. Y eso es una presencia en internet un poco más constante. Allá en aquellas épocas mi única presencia en internet era la página de ensamblador. Pero desde que hago modo protegido, sobre todo desde que tengo la política de las grabaciones de Buenos Días Game Dev, la presencia está empezando a crecer. Debí imaginarlo desde el principio. Al principio trataba de hacer los programas con mucha calidad. Y si bien tenían varias visitas, estamos hablando de 3 cifras, los mejores videos hasta entonces, con el tiempo se apagaban. Cosa que no pasaba con los documentos de la página de ensamblador, que en poco tiempo alcancé alrededor de 100 visitas diarias, como mínimo, y había días en las que superaban los 1000. Eso parece no ser nada, pero tomando en cuenta de que se trata de un material bastante restringido,
O sea, no vemos al típico normie compañero de la oficina escuchando modo protegido durante la hora del café. Sí que estoy llegando a donde quiero llegar. Y mantener este tipo de grabaciones hace que no huya tan fácilmente de las campañas. Rage quit creo que es el término que utilizan cuando un gamer se harta de un videojuego y de coraje deja de jugarlo. También podría contar otra historia donde otro grupo de estudiantes quiso que les ayudara con un proyecto, pero ahí mi justificación sería de que ellos vivían fuera de mi ciudad, la mayoría de ellos, y al terminar sus estudios cada quien se fue para su lugar de origen. Tengo que hablar un poco de esa anécdota que, por lo menos frente a frente, nos llevamos muy bien. Pero digamos que fue algo que no duró con los años. Se ve que este no es mi horario para grabar. De hecho, se suponía que hoy era día de ir por Soylent Verde. Una cosa de la que todavía no me acostumbro del internet es que, si bien hay gente que logra públicos masivos, también hay quienes logran públicos pequeños pero muy fieles. Hay gente que lleva el pendiente de las cosas que hago en internet desde hace años. Si bien tuve algunas incursiones en el internet subiendo cosas en la época del dial-up, empecé a hacer ruido por ahí del 2008, cuando quise compartir la programación en ensamblador, que es algo que considero que está injustamente relegado en la computación. Con el tiempo la presencia fue creciendo, y lo único que me fastidia es que con tantos años todavía no hago un juego que valga la pena por mí mismo. Sí, he ayudado aquí y allá y he hecho cosas pequeñas, pero nada que pueda llamar algo mío propio. O por lo menos con suficiente participación como para poder darlo a conocer como mío. Sí, no quiero ser como esos que de pronto van y dan conferencias y dicen que participaron en 100 juegos, pero no te aclaran que eran maquila de mano de obra barata y hacían cosas muy muy pequeñas en cada uno de esos juegos. Nadie los tiene dando entrevistas. Bueno, creo que ellos ahora tienen menos presencia todavía que yo en internet. El internet es tan efímero que parece que es más importante sacar audios pequeños de poca calidad seguido que aventarse algo grande. Una cosa que existe en internet y que no existía en tiempos de los medios unidireccionales como el radio y la televisión, es que cada quien ve lo que busca. Y si les aburre la mayor parte de lo que digo, pueden brincarse hacia las mejores partes. Aunque van a tener que recetarse todo lo ya salido para poder elegir qué es lo que quieran. ¿Qué demonios? Me pregunto en qué acabará esta nueva campaña. Y sobre todo, ¿cuál será el equivalente metafórico de quitarle el agua al tanque de agua y ponerle el cañón? Porque hasta ahorita esta campaña no es más que para aprender un poco de la programación de consolas antiguas. Creo que aquí tendría que poner un tema de ending de videojuego de Game Over con su respectivo continue, pero mejor metemos el ALV 2.V. Fin de la grabación.